Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Soy su amigo Gus Arellano, fundador del Instituto de Ventas Médicas y anfitrión de este programa. Estamos de manteles largos porque tenemos a un personaje, a Agustín Sabulanes. Pero antes de pasar con Agustín, permíteme platicarte sobre nuestros talleres de ventas especializados en la venta de equipos o dispositivos médicos a las instituciones de salud. En este taller hacemos un diagnóstico situacional de tu equipo comercial y después te recomendamos el o los talleres que pudieran ayudar a tu equipo comercial en esas áreas de oportunidad detectadas. Tenemos un menú de opciones de talleres y que puedes consultar en nuestra página web www.ibm.mx. Repito, www.ibm.mx o puedes mandarme un mensaje de WhatsApp al 33 18 67 21 69. Muy bien, pues estamos de verdad de manteles largos porque tenemos a Agustín Sabulanes. Él es director de país en Boston Scientific. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido, buenas tardes. Pero muy bien, Gus, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Sé que es una persona con múltiples ocupaciones y que nos hayas dado este espacio. Estamos muy agradecidos, Agustín, te lo digo sinceramente. Verdadero placer. Agustín, platícanos tu historia. Nos encanta escuchar historias. Eres una persona exitosa. ¿Cómo sucedió? Platícanos. Bueno, gracias, muy buena pregunta. Realmente me hace recordar que ya tengo unos cuantos años encima porque llevo en el área de tecnologías médicas ya cerca de unos 30 años. Y he estado prácticamente toda mi vida en áreas comerciales, así que entré ya apenas saliendo de la universidad a trabajar en una compañía donde tenía que cubrir roles como especialista, lo que hoy se conoce como un especialista clínico, pero era cumpliendo un rol de vendedor más especialista, ahí en quirófano, y muchos seguramente se sentirán familiarizados con este tipo de trabajos, pero bueno, en aquellas épocas era un trabajo bastante integral y para una compañía local en Argentina. Así que en esos casos uno hace prácticamente todo lo que es el proceso de ventas, ¿no? Desde la prospección hasta la postventa, las tareas administrativas. Así que me tocó aprender bastante desde ese primer trabajo y luego, bueno, comencé también un viaje por diferentes compañías multinacionales, una compañía francesa, Air Liquide. En ese momento estuve en el área medicinal, que hacía muy poquito tiempo que habían comenzado en nuestro país, el área medicinal, también con un trabajo muy enfocado en todo lo que era quirófano, equipamiento hospitalario y asistencia domiciliaria. Así que ahí hice mi primera incursión también en el área más de instalaciones a nivel hospitalario y planeación también de lo que era algunos cambios estructurales en los hospitales, porque también tenía oportunidad de ver obras desde su inicio. Y luego, bueno, entré en la compañía en la que estoy hoy, que estuve por un periodo en ventas como vendedor en el área de cardiología. Después me tomé un pequeño descanso, un break de Boston Scientific, que me encantaba, pero tuve ahí algunas situaciones medias incompatibles con mi vida personal en ese momento. Entonces sí tomé un rol comercial en un laboratorio llamado Alcon, de oftalmología, que tenía un área de laboratorio farmacéutico y una parte quirúrgica, así que comencé en la parte quirúrgica y tuve realmente fantásticos aprendizajes de trabajo colaborativo entre dos áreas que se complementan mucho, pero en la compañía en ese momento se trabajaban de una manera muy separada, lo que era el laboratorio farmacéutico y la parte quirúrgica. Entonces eso también me dejó aprender cómo se pueden generar sinergias muy valiosas para los clientes y para la organización. Y después regresé a Boston, donde estoy desde el año 2020 y ya llevo varios años con diferentes roles en ventas, marketing regional, y hoy estoy acá en una posición, una dirección de la operación de México. Así que ese ha sido mi viaje. Mi primera experiencia en ventas no tuvo que ver con tecnología médica, fue apenas empecé a estudiar al año, ahí por una necesidad también personal. Perdí a mi padre
y bueno, tuve una necesidad económica muy fuerte. Yo estudié bioingeniería, ingeniería biomédica, pero había un grupo de universidades muy cercanas, una era la parte de agro y la otra de informática, y vi una oportunidad de comenzar a vender computadoras a los estudiantes de informática, así que ahí encontré un proveedor de partes de las PC XT, computadoras de las primeras que seguramente tu audiencia por ahí ni conoce, así que con un compañero socio nos dimos a la tarea de empezar a armar las primeras computadoras para vender a los estudiantes de la Facultad de Informática. Así que bueno, ese ha sido un poquito mi viaje en ventas y acá estamos. Muy bien, fantástico. Pues muchas gracias por compartirlos. El cliente de mi cliente es nuestro tema de esta entrevista y me encanta este tema porque creo que cuando el vendedor consultivo logra entender qué hay detrás del negocio de su cliente, ¿no? Los clientes de mi cliente y aporta valor no solo a su cliente, sino a los clientes de su cliente, creo que ya está en otro nivel, o sea, es un vendedor consultivo, este, digamos que un boinas verde, ¿no? Es un líder vendedor que ha logrado traspasar las fronteras. Bueno, entonces, a ver, ¿me permites? Comenzamos con la primera pregunta, Agustín. Si Con me gusto. permites. Yo te preguntaría, ¿cómo puede un vendedor consultivo ayudar a sus clientes a generar más demanda para sus servicios? Mira, súper interesante porque realmente el cliente de mi cliente muchas veces lo tenemos fuera del radar y nos centramos muchísimo la atención en aquel que tenemos en nuestra lista de contactos primarios, ¿no? Pero ciertamente mi cliente también es una empresa que tiene necesidades, tiene sus objetivos de negocio y la mejor manera de desarrollar esa confianza, esas relaciones de partnership, es que nos vean sentados a su lado. Entonces, para mí la mejor manera de podemos ayudarnos a generar y hacer crecer su negocio es entendiéndolo. Por empezar, yo diría entendiendo ese ecosistema donde hay para mi cliente oportunidades y también hay desafíos. Entonces, entender dónde mi cliente tiene esas oportunidades para ganar o algunos desafíos que hoy le están impidiendo crecer, yo te diría que es el primer paso. Comprender muy bien el ecosistema eh, que ronda no solo mi organización, mis metas, mis clientes directos, sino también los de mi cliente hacia afuera. Entonces, creería que ese sería el primer paso que yo estaría dando para ayudar a mi cliente, es empezar entendiendo. Fantástico, me gusta mucho, fíjate esto que nos dices, que nos vean sentados a su lado, no enfrente, no enfrentándolos, sino nos sentamos. Y de hecho hay una técnica de ventas que dice que es mejor que te sientes a un lado del cliente para Así es. tratar los temas y no de frente para que no se sienta él confrontado. Muy bien. Y luego dices, muy bien, dice entender sus desafíos y oportunidades. Fantástico. Muy bien. A ver, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo construimos una propuesta de valor que considere las necesidades de los clientes finales? Esto es, o sea, los médicos y o pacientes. Sí. Sí, a ver, realmente el ecosistema de salud es bastante diverso, tú lo conoces bastante bien. En México también tenemos algunas particularidades donde en el sector privado, hablando del sector privado, que es donde uno puede tener, digamos, más diversidad y más dificultades a veces para entender cómo funciona ese ecosistema, porque los intereses dentro del sector público creo que están bastante más claros. Ahí los HCPs o los médicos, especialistas y demás son parte de la institución, entonces hay unos mecanismos de intereses e incentivos un poco más claros. Pero en el sector privado, los hospitales tienen y la demanda, digamos, que ellos primariamente generan es tratar de encontrar a los médicos que puedan estar siendo sus vínculos con los pacientes, que son los usuarios finales. O sea, dentro de todo nuestro ecosistema y nuestra misión, nuestras metas como organizaciones, los que estamos en el sector de la salud, al final del día lo que buscamos es poder acercarle algún tratamiento, alguna tecnología, algún diagnóstico, alguna solución a un paciente,
pero somos varios actores. Entonces, por empezar, un hospital generalmente lo que busca para acercar pacientes es atraer a médicos que generen una buena reputación, para que puedan estar recibiendo un buen volumen de pacientes. Y para eso, generalmente lo que buscan también es brindar soluciones que puedan ser atractivas desde el punto de vista de un posicionamiento reputacional, a través de la tecnología, a través del confort, a través de la hotelería, a través de beneficios e incentivos también económicos, en el sentido de hacer propuestas favorables económicamente. Entonces, entender cómo un hospital, a quién ve mi hospital, o el hospital que es mi cliente, a quién ve como su cliente, es importante. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Después de haber entendido cómo funciona el ecosistema, es realmente entender y poder discernir quién es el cliente de mi cliente. O sea, de saber quién es importante. Eh, y yo pararía ahí un segundo para ver si tenías alguna otra pregunta para seguir construyendo sobre esa base. Oh, me parece muy bien, fíjate que nos subrayes el tema de que en el hospital tiene como prioridad al médico, o sea, que él ha visto, ¿no? Que el médico es quien le genera más pacientes, ¿ok? Y que el hospital entonces ve prioritaria, ¿no? Tener una propuesta de valor a los médicos, ¿no? Para que se sientan cómodos, para que estén a gusto, para que sigan trabajando con ellos, sigan metiendo cirugías, etcétera, ¿no? Y, y generar entonces también el bienestar para el paciente, que es el cliente del médico, que a su vez el médico es el cliente del hospital. Es una cadena ahí, es un círculo virtuoso, ¿verdad? Así es. Bueno, de hecho, yo lo observaría, si lo tuviéramos que graficar, si el paciente, y esto por más que suene como una frase ya súper trillada, el paciente está en el centro, definitivamente el paciente en este ecosistema que hablamos está en el centro y después se arman ciertas estructuras de cadena de valor alrededor del paciente. En definitiva, si vemos esto como negocio, en general el negocio nuestro es B2B, de una organización, de un negocio a un negocio. ¿Y por qué se da esto? Estamos en un sector regulado, en un sector donde nosotros no promocionamos directamente a los pacientes. Estamos hablando de un sector donde el médico tiene que generar una identificación de la necesidad, una prescripción de las soluciones. Entonces, por más que pueda haber una transacción económica a veces vendiéndole a un paciente, acá el que tiene el poder de decisión o la identificación de qué es lo que va a necesitar ese paciente es un médico. El hospital está en la cadena como un eslabón transaccional y generando las capacidades, las instalaciones, la infraestructura para poder resolver esos problemas. Pero cualquier acto médico se realiza en un hospital, eso es cierto, pero está hecho también cualquier acto médico y cualquier decisión médica por un médico o por un especialista de la salud. Entonces, yo diría que el paciente, más que verlo como cliente, es nuestro foco, es nuestro propósito, es nuestro objetivo al final, poder resolver el problema de un paciente, y los que estamos alrededor del paciente generando las diferentes posiciones como cliente primario o como cliente secundario, según sea el caso, entraría la institución, la aseguradora, el médico o cualquier otro que llamamos HCP, Healthcare Practitioner, como comúnmente se llaman en las compañías multinacionales, serían los que podríamos identificar como un cliente primario o secundario. Muy bien, fantástico. Muy bien, totalmente de acuerdo. El paciente al centro. Hablemos de la empatía, Agustín. ¿Cómo Bien. podemos demostrar empatía para entender mejor a nuestros clientes y a los clientes de nuestro cliente? Bueno, es fantástico. Yo creo que la empatía la vemos en el sentido humano, en el sentido del el compromiso y la conexión a veces emocional, tratando de entender lo que le duele, lo que le pasa a otra persona, un familiar, un amigo, y generalmente lo asociamos a situaciones de conflicto o a situaciones donde realmente queremos conectar con otra persona para resolver algún tema más emocional. Bueno, en este caso
El concepto se aplica no de la misma manera porque lo que estamos buscando es desarrollar una relación de confianza en los negocios y para eso necesitamos entender lo que se llama comúnmente ponernos en los zapatos del otro, entender, bueno, qué le duele, qué le pasa o qué necesita, ¿sí? Mira, hay una fórmula muy sencilla que yo uso realmente para pensar en función de cómo piensa el cliente. Y a ver, nosotros en los negocios utilizamos algo para analizar la economía de nuestro negocio, digamos, los resultados de nuestro negocio, un P&L, ¿sí? El P&L es el diagrama bueno, financiero, digamos, para poder ver nosotros lo que vendemos, lo que gastamos y lo que nos deja el negocio. Ciertamente, eso creo que todas las compañías, todas las empresas hacen eso. Lo que vendo, lo que gasto y lo que me deja. Cuando nosotros vemos al cliente solo como un cliente y dejamos que el cliente solo nos vea como un proveedor, generalmente nos pone a nosotros en la línea de los gastos. ¿Sí? Nosotros somos su proveedor, él es mi cliente, entonces el cliente me ve como alguien que entró en la línea de los gastos. Él dice, bueno, yo tengo que generar tantos ingresos, acá tengo mi proveedor Agustín o Gus, que me vende esto, entonces menos lo que gasto porque le tengo que pagar a Gus o a Agustín y me deja esto. Entonces, esa es una relación transaccional habitual, ¿sí? El cliente mío me ve como si fuera parte de sus gastos. ¿Acaso lo que te invitaría y los invitaría también a tu audiencia, a tus alumnos también, a ponerse en los zapatos de él significa ponerse en los zapatos de su negocio, pensar cómo podemos nosotros como compañía, como proveedor, ayudarlo a ingresar, a incrementar sus ventas, para que nos vea como un socio, como un aliado que le ayuda a crecer su negocio, ¿sí? No a que nos miren dentro de la línea de los gastos. Si nos ven dentro de la línea de los gastos, siempre somos la pedrita del zapato. Siempre van a buscar que bajemos los precios, gastar menos, comprar menos. Si nos ven como que incrementamos y hacemos crecer su negocio, ahí nos va a ver ese cliente como que aumentamos sus ventas, mejoramos su productividad, somos aliados en el desarrollo y el crecimiento de su negocio. Eso para mí es la empatía comercial. La empatía es ponerse en los pies de ese cliente para ver qué tengo que hacer para hacer crecer mi negocio. Y ya después vuelvo a mi zapatito, decir, bueno, ¿cómo yo como proveedor le puedo ayudar a que eso suceda? Wow, fantástico, me encanta. Tomé algunas notas. Decías, ¿cómo podemos ayudarlo a nuestro cliente a incrementar sus ventas? Es una pregunta interesante. ¿Cómo yo ayudo a mi cliente a que incremente sus ventas para que no me vea como un gasto, ¿no? Sino que me vea como un socio? Fantástico. Muy bien, me gusta. Y yo añadiría lo que tú muy bien comentas para que nos vean como alguien que suma y no que resta, ¿verdad? A la ecuación. Definitivamente. Esa es la ecuación. Que suma o que multiplica, pero siempre, digamos, en ese sentido y no que resta o que divide. Pero definitivamente sería el concepto básico de la empatía para mí en los negocios. Fantástico. Agustín, hablemos de la importancia de las relaciones, ¿ok? De las relaciones personales. ¿Qué estrategias tú sugieres para construir esas relaciones duraderas con los clientes? Bueno, estamos en el área médica, la medicina basada en la evidencia. Yo creo que eso es fundamental. El concepto es realmente poder demostrar con hechos lo que uno promete, lo que uno propone. Realmente creo que eso, la transparencia y la demostración de que los intereses están alineados, yo creo que es fundamental para empezar a construir confianza. Entonces, esos serían principios básicos. Y luego, obviamente, poder estar en esa alineación de intereses, empezar a identificar iniciativas concretas, muy puntuales, sobre las que basar esas acciones de desarrollo de esta alianza estratégica, que es lo que buscamos al final en nuestra venta consultiva, desarrollar relaciones prósperas, relaciones de largo plazo, pasar de lo transaccional y efímero a algo que sea sostenido en el tiempo y que podamos construir juntos,
y que me vea el cliente como un socio, como un partner realmente estratégico para el desarrollo de su negocio. Entonces, para llegar a todo eso, creo que está basado como cualquier relación personal, basado en la confianza, basado en el respeto, desde luego, y basado en que seamos coherentes, lo que decimos sea lo que hacemos. Y si hay problemas en el camino, ser muy, muy transparente, plantearlos y obviamente buscar corregirlos. Eso sería para mí los principios básicos. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, dices que que nos vea el cliente como un partner estratégico. Algo que acá enseñamos también en el instituto es que tus proveedores son fuente de información actualizada, son esos socios estratégicos, o sea, que al proveedor no lo tenemos que ver, no sé, como un mesero que le hablo y me atrae, me atiende y me lleva el producto y se va y le pago y listo, ¿no? Sino como alguien con quien yo puedo tomarme de la mano con proveedores y con clientes y crecer juntos, ¿no? Ir hacia Sí, arriba en ese crecimiento, en esas sí. sinergias que uno crea con proveedores y con clientes. Muy bien, me encanta. Ahí tengo, digamos, me gustaría aprovechar y contarte algún ejemplo de algunas iniciativas que hemos hecho. Algunas te puedo contar, les puedo poner nombre, otras no, pero de todas maneras creo que pueden ser como para identificar de qué se trata esto que estamos conversando. Nosotros trabajamos mucho con médicos especialistas y de hecho uno de los grandes desafíos muchas veces en salud, sobre todo en innovación tecnológica, es poder pasar de lo que es el estándar, el tipo de tratamientos corrientes, a un tratamiento mínimamente invasivo, o sea, de un tratamiento invasivo o de una cirugía convencional a un tratamiento mínimamente invasivo. Y esto, una especialidad donde hemos hecho, digamos, un progreso bastante importante es en la radiología intervencionista. Sabes que hay una patología bastante común, que se da mucho en mujeres, de hecho, en mujeres jóvenes también es bastante frecuente, son los miomas uterinos, que son quistes que, bueno, provocan ciertos síntomas y es bastante frecuente. Algunos de los tratamientos son procedimientos bastante invasivos, como histerectomía o una cirugía para remoción de estos miomas, pero existen alternativas, no aplica para el 100% de los casos, pero así aplica para muchos casos, que se puede hacer solamente por cateterismo, así como cuando se coloca un stent, bueno, con unas partículas para impedir el crecimiento o inclusive para necrosar estos tumores benignos. Y esos tratamientos no se han difundido suficientemente, entonces por ahí las mujeres no lo conocen, muchos ginecólogos no lo conocen y muchos médicos en general tampoco. Entonces, hemos buscado generar este tipo de alianza con una red de médicos ya formados y ya certificados para hacerlo, que son especialistas radiólogos e intervencionistas, pero no tenían generado el canal para la demanda. Entonces dijimos, bueno, hicimos una identificación del segmento poblacional, el perfil, digamos, demográfico, de personas que podrían ser el target para esto, y generamos una página que se llama Mujeres como yo en Instagram, educativa, para educar justamente a las pacientes que son de alguna manera el target de los médicos especialistas. Y empezamos a desarrollar muchísimos contenidos educativos sobre estos tratamientos y terapias y a partir de ahí, digamos, dar la posibilidad de con un call center de terceros generar un link para que las personas que estuvieran interesadas pudieran ir a través de un call center a buscar alguna opción dentro de los médicos certificados. Y esto ha sido tan exitoso que hoy en día, bueno, llevamos en año y poquito más de 100 mujeres que han consultado, que no tenían ni idea de la existencia de este tipo de tratamientos y ya se han acercado con esta red de profesionales y han tenido tratamientos mínimamente invasivos para resolver su problema. Entonces, se genera un círculo virtuoso de mucha confianza, de mucho valor para el médico que desarrolla su práctica, para la institución donde se desarrolla este procedimiento y obviamente para la paciente que recibe un tratamiento con menor morbilidad, ¿sí? Y menores riesgos que el tratamiento convencional. Entonces, estos son ejemplos concretos de cómo podemos identificar qué dificultades tiene el cliente y obviamente qué valor puede agregar para toda la cadena a hacer este tipo de iniciativas. Entonces, sí hay muchas formas de hacerlo. Hoy creo que las herramientas digitales son de un alcance y una capacidad de escalamiento fenomenal.
como lo estás haciendo, digamos, en este momento con este podcast, que seguramente va a tener un alcance muchísimo mayor al que uno se puede imaginar. Y bueno, así se generan círculos virtuosos con nuestros clientes y también con los clientes de nuestros clientes. Wow, me encanta ese ejemplo. Mujeres como yo se llama ese programa. Entonces, esto Así está es. en Instagram o en En qué redes Instagram. sociales. Ok. Así es. En Instagram, sí. Y entonces ustedes aportan valor al cliente de su cliente con información relevante, con tips, ahora sí que información que cura, como decía Lolita Ayala, ¿no? Me imagino. Así es, así es. Sí, sí, generamos ahí un ecosistema donde es una plataforma, más que nada, porque sí es educativo, pero hay como un esquema del Find the Doctor, o sea, un lugar donde por ubicación y demás hay una lista obviamente exhaustiva de todos los médicos certificados. El paciente luego, bueno, decide, ¿no? Las decisiones terminan siendo una decisión médica, pero es generar una plataforma, un mecanismo que les permita acercar las partes y trazar esos puentes. Y de hecho, ayer lanzamos, ayer a la tarde, una campaña, este es el mes del hombre, entonces, bueno, un dato ahí para tener en cuenta. También tenemos nuestro mes, ya no solo un día, tenemos el mes, sobre todo relacionado por enfermedades comunes, ¿no? Que tienen que ver, en particular en este caso, estamos hablando de la hiperplasia benigna de próstata, que también es una patología que se da muy frecuente, digamos, en hombres más de 50 años, un 50% va a tener hiperplasia. Y esto también es bastante, digamos, subdiagnosticado, mucha gente no lo tiene en cuenta, y hemos generado también una alianza con una institución muy prestigiosa también acá en la Ciudad de México para hacer una colaboración desde el punto de vista digital para que tanto con su plataforma como con la que tenemos nosotros en la compañía, lleguemos con una propuesta educativa, obviamente que esto genere un call to action para todo aquel que realmente se eduque y se dé cuenta de que es importante hacer un check-up, y eso, bueno, a través de algunos beneficios acordados entre la institución y nosotros, para los pacientes que se acerquen, va a permitir bueno, muchos más hombres puedan tener un diagnóstico temprano, eventualmente tendrán un tratamiento si es que lo necesitan. Pero esto genera una ventaja de posicionamiento para el cliente, de diferenciación también, y desde luego el beneficio que tendrá para todas las partes si este journey se completa, ¿no? Fantástico. Y fíjate, este es un ejemplo muy claro de cómo ustedes aportan valor al cliente de su cliente, ¿no? Generan ese círculo virtuoso, médico, paciente, proveedor, donde Así es. es un ganar, ganar, ganar. Acá en el Instituto Agustín te platico que enseñamos mucho el tema de cuando en las negociaciones el vendedor consultivo Ujú. deberíamos también tomar en cuenta en la ecuación al paciente. O sea, Claro. es el profesional de la salud, es tu empresa y es el paciente. O sea, es un ganar, 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 donde las tres partes salen beneficiadas con algo. Y entonces, este programa de mujeres como yo, el otro, el del hombre, ¿cómo se llama? Supongo que hombres. Bueno, no, en realidad tenemos una plataforma de contenidos que ya tiene más años que Mujeres como yo, que se llama Pacientes como yo, que esa es una página de Facebook, ahí también la van a encontrar, y esa sí lo que es, bueno, tenemos una cantidad de seguidores bastante grande, pero eso tiene contenidos de muchas especialidades médicas, ¿no? Entonces sí estamos apoyándonos en esa población tan grande de seguidores para poder hacer el awareness y la campaña en colaboración junto con esta institución de salud. Sí, Ok, fantástico. Amigo, te hago yo la última pregunta antes de pasar con las claro. preguntas de nuestros alumnos. ¿Qué le recomendarías a un vendedor, digamos, que quiere, o que es novato o que quiere pasar simplemente de ser un vendedor transaccional a ser un vendedor consultivo, un líder vendedor? ¿Qué le recomendarías? Bueno, primero se diría aprender de tu cliente. Hay que conocer a nuestros clientes, no asumir, conocer. Y también eso de aprender de nuestro cliente tiene un compromiso grande con una de las habilidades estas que llamamos soft skills, que a veces nos cuesta mucho a los vendedores, que es hablamos mucho y necesitamos aprender a escuchar mucho. Entonces, es muy bueno hacer lo que tú estás haciendo ahora,
hacer preguntas y escuchar. Y eso a los vendedores a veces nos cuesta. Entonces, yo creo que esa es una de las habilidades que hay que aprender a desarrollar para ser un vendedor consultivo, porque siempre si no nos vamos con nuestro pitch y pensamos que nosotros tenemos la solución para todos los problemas, sin saber a veces cuáles son los problemas. Entonces, creo que lo primero que haría es eso, centrarme en aprender sobre el cliente, y no hay nada mejor que aprender a hacer algunas buenas preguntas y estar muy atento a escuchar y tomar nota. Eso sería el primer skill. Y luego de eso, yo diría de ir a avanzar un pasito más, ir a aprender del ecosistema y lo que hablamos antes de empatía, de entender el negocio de mi cliente. Ya no es solo conocer a mi cliente, entender el negocio de mi cliente, porque también nos cuesta a veces entender, y hay diferentes actores dentro de mi cliente, ¿no? No es lo mismo ir a hablar con un médico en un servicio que tal vez está tercerizado o tal vez paga solamente ahí la renta por el día que va a ser el procedimiento de ese hospital, y él tiene ciertos intereses económicos, ciertas expectativas profesionales, personales, sus intereses por ahí son diferentes a los que serán los del administrador de ese hospital, los del director de ese hospital, los del gerente financiero de ese hospital. Entonces, ¿cuáles son los diferentes stakeholders, los diferentes actores dentro de ese mismo cliente, y cuál es su agenda, cuáles son sus intereses, cómo funciona y qué lo va a hacer exitoso en el mediano, en el corto, el mediano y largo plazo? Y esas son preguntas que uno puede hacerles tranquilamente: ¿dónde quieres estar? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas a ver si llegaste? ¿Cuáles son tus indicadores de éxito? A veces los hospitales hablamos con algunas personas y pensamos que es solamente el precio. Entonces un vendedor se centra y hace un esfuerzo enorme por bajar el precio, todo lo que puede para tratar de vender. Y quizás ese hospital lo que está buscando es una diferenciación tecnológica porque está compitiendo con otro hospital nuevo que se va a poner a 3 cuadras de ahí, y lo que necesita es salir en el diario con la mejor tecnología, con la gente mejor formada, o está haciendo una aplicación para Joint Commission y necesita mejorar procesos, necesita mejorar la calidad de su atención. O sea, hay que entender bien cuál es la medida de éxito de mi cliente, del cliente de mi cliente y cada uno de los actores dentro del ecosistema. Fantástico, me encanta, Agustín. Gracias por ese gran tip. Pasamos, si me lo permites, con las preguntas de uno de nuestros alumnos. Lupita Díaz de León, ella pregunta, digo, yo entiendo lo que nos dice Lupita, no todo es miel sobre hojuelas. Ella pregunta, ¿cómo Así es. lidiar con la disparidad de acuerdos entre un cliente y su cliente? Bueno, habría que entender puntualmente, digamos, no sé si Lupita nos pueda contar un poquito más de a qué tipo de disparidad puede haber, de diferentes naturalezas, disparidad de acuerdos. Puede ser que tengan unas diferencias económicas, diferencias financieras, diferencias de expectativas en cuanto a otras condiciones, digamos, de los acuerdos. Entonces, yo creo que lo mejor es preguntar para entender cuáles son los acuerdos, cuáles son las razones detrás de esos acuerdos, y ver si uno se puede llegar a sumar para colaborar en limar esas asperezas o realinearlos. La verdad que siempre, inclusive hasta cuando trabajamos con nuestros propios distribuidores, que son los socios de canal que traemos en una empresa, por más que tengamos alguna alineación estratégica, somos empresas diferentes. Entonces, también como empresas diferentes, cada uno trata de maximizar sus utilidades y sus beneficios. Entonces, hay que entender las razones detrás y ver si podemos escalar a algo de interés común para poder empezar a restablecer esa alineación de acuerdos. Buenísimo, muy bien. Nuestra alumna Luisana Ortiz pregunta, en su experiencia, ¿cómo lidia con aquellos clientes que solo buscan precio para ellos competir en el mercado por precio, aún sabiendo que tu marca es superior? Sin embargo, ellos buscan que se mejore el precio. Bueno, es buena pregunta, creo que es bastante recurrente el tema del precio. En el sector salud se da mucho. Y es lo que comentaba anteriormente. Yo creo que todo lo que estamos hablando de venta consultiva tiene que ver con dejar el precio, no es dejar el precio de lado, no es que no sea importante el precio, es una variable
súper importante. Lo que pasa es que el precio, muchas veces, si uno no empieza a contemplar cuál es el valor que provee ese precio, el valor, digamos, que hay dentro de la interacción que nosotros generamos, todos los servicios, las responsabilidades que implican las relaciones de contrato entre las empresas, hay muchos aspectos que hay que considerar. Entonces, yo diría, la creación de valor empieza por identificar otras áreas de interés. Si nosotros no podemos identificar otras áreas de interés de mi cliente para ponernos, como les decía antes, justamente en la posición de cómo te hago grande tu negocio, cómo te favorezco tu productividad, cómo te ayudo a mitigar problemas que tenés. Y en esto, a ver, otro ejemplo, digamos que a lo mejor sirve también. Nosotros hemos generado algunas soluciones más allá de los productos que pueden ser de valor estratégico para nuestros clientes, porque entendemos que nuestros clientes como empresas, así como nosotros, tenemos problemas muchas veces logísticos, operacionales, de recursos humanos, tenemos múltiples problemas y nuestros clientes también. Entonces, ¿cómo generamos una relación consultiva donde el cliente también aprecie que nosotros le llevamos soluciones más allá del producto? Y en esto, y por ahí lo van a ver, hay una página que se llama Beyond Care, ahí tenemos soluciones más allá del producto, y ahí hemos identificado que hay problemas operacionales o problemas logísticos, a veces por pérdidas de materiales, a veces por muchos papeles, a veces por reprocesamientos, a veces se pierden las facturas. Entonces buscamos poner almacenes inteligentes donde eliminamos la papelería, tratar de tener un mecanismo donde los productos que se utilizan automáticamente se reponen de una forma paperless, podríamos decir, que está conectado a una red de blockchain de manera segura, entonces le eliminamos la papelería a algunos clientes. Eso ha generado una ventaja competitiva que ha sacado un poco la discusión del precio de la mesa. Es decir, esta compañía me genera tantas ventajas y ahorros por horas hombre, por errores, por papeleo y demás, que el precio no es que se vuelve irrelevante, pero sí pesa mucho menos dentro de la ecuación. Entonces yo diría, lo que tenemos que encontrar, qué otras necesidades, qué otras oportunidades tiene ese cliente para que el precio no sea la única variable. Entonces eso sería un poquito la respuesta, no sé si eso responde. Muy bien, claro que sí. A ver, Blanca Cecilia Temblador nos pregunta, ¿cuáles consideras que son los puntos clave para lograr una relación de confianza y transparencia con el distribuidor a fin de que se sienta libre para comunicarnos cualquier avance o dificultad? Bien, bueno, la relación con distribuidores yo creo que también es una relación que cuesta construirla. A veces en las compañías, históricamente, y el modelo más tradicional ha sido ver al distribuidor como un cliente. Entonces, en la medida que nosotros vemos al distribuidor solamente, y te digo en el cliente, en el sentido más básico de la definición de cliente, de la palabra, donde lo vemos como un cliente final, como un usuario, como alguien que llego a fin de mes y lo llamo para que cumpla su cuota. Eso, o para que cumpla su cuota, o para enviarle el material que se supone que iba a comprar. Eso no genera confianza. Eso justamente lo que genera es un mecanismo perverso donde el distribuidor termina dándose cuenta que el único valor que recibe es un producto y un precio de la compañía. Entonces, al igual que con una relación consultiva con un cliente, nosotros tenemos que poner al distribuidor al lado nuestro, entender lo que necesitamos hacer, porque al final el mercado en el que operamos, los clientes de mi distribuidor son mis clientes, los problemas que tiene el distribuidor son mis problemas, los pacientes que no se puedan tratar que están en territorio del distribuidor son mis pacientes y mis problemas. Entonces lo que tenemos que entender ahí, cuál es la naturaleza de la situación del mercado que está sirviendo ese distribuidor y ser ahí socios en el todo sentido bueno, en el sentido más estricto de la palabra de socios, pero socios comerciales en la medida en que mi distribuidor esté preparado, entrenado, conozca la propuesta de valor, tenga estas conversaciones productivas de decir, bueno, ¿cómo hago para satisfacer la necesidad de mi cliente y la tenga contigo, la tenga con la empresa fabricante o la empresa que es su proveedora? Y puedan discutir los problemas de una manera totalmente abierta y buscar en conjunto una solución.
En la medida que eso empieza a suceder la magia, que el distribuidor empieza a traer a la mesa cada vez más situaciones similares donde tiene que resolver y no encuentra las herramientas. Entonces, yo creo que esto hay en algún curso de ventas allá lejos de negociación hace muchísimo tiempo, y te lo cuento, y discúlpame por esto, me tomo un minutito más, pero no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho. Nos pusieron en parejas con nuestro vecino, con el que estaba al lado en la mesa, a hacer pulseadas. No sé si conocen ¿cómo le llaman aquí en México? Pulseadas. Vencidas. Vencidas, vencidas. Bueno, vencidas. Entonces la consigna es, a ver, ¿quién hace más vencidas? Gana el que hace más vencidas. Y tiraron la consigna así. Entonces estábamos de a dos a ver quién hace más vencidas. Y ahí todo el mundo estaba haciendo fuerza, a ver quién le gana al otro. Y el otro tiraba para el otro lado otra vencida y sumaban una o dos con dificultad y demás. ¿Cuál es el truco para hacer más vencidas? Es ayudar al otro. Una vez que le diste la señal en la primera vencida, que en lugar de tratar de vencerlo, le colaboraste para que te venza, entendió el mensaje. Cuando entendió el mensaje, te ayuda en la siguiente y lo ayudas en la siguiente, y así empezás a hacer sin ninguna resistencia, sin ninguna fricción, y podés hacer miles de vencidas sin ningún esfuerzo. El truco está en demostrarle que vos estás ahí para ayudarle, que vos no estás para vencerlo, que vos estás a ayudarle y vas a entregar en la primera y vas a ver que vas a generar ahí un círculo virtuoso. Entonces, y esto con los distribuidores pasa mucho. Donde ven que uno trata de esconderle, donde ven que uno le hace las cosas difíciles, donde ven que tienen la amenaza de que si te muestran información de un cliente, tienen miedo de que vos vayas y digas, chao el distribuidor, ahora voy yo. Cuando ven que eso sucede, es muy difícil. Cuando ven que uno se suma y realmente lo quiere entrenar, lo quiere desarrollar, quiere ayudarlo a ir con el cliente para generar una oportunidad adicional, ahí es donde la magia sucede. Me encantó ese ejemplo, de las vencidas. Está muy bueno. Es muy bonito, sí. Muy bien, por último, tenemos una pregunta de uno de nuestros profesores, también Francisco Gamboa. Fíjate, dice, si consideramos al cliente de mi cliente como el target, ¿quién toma ese papel? Dice, el doctor usuario que es cliente del hospital, el paciente que es cliente del doctor. ¿Y cómo hacemos? Además, lo pone un poquito más difícil. ¿Y cómo hacemos un buen equipo de venta colaborativa cuando involucramos distribuidores para la llegada al mercado final? Bueno, sí, hay varias preguntas en una. Mira, Sí. yo empiezo por la última y después por la otra. La Ok. otra creo que vamos a tener que hablarla un poquito más para ver si la termino de entender. Pero con los distribuidores para llegar al usuario final, en la venta colaborativa, digo, si uno tiene un distribuidor es porque realmente se va a complementar un capability que uno como organización no tiene, ¿no? Si uno tiene distribuidores es porque no tiene una fuerza de ventas en ese lugar. Si tengo fuerza de ventas, no voy a tener distribuidores. O sea, es una cuestión por ahí media básica. Digamos, donde uno desarrolla su estrategia de go-to-market, es decir, bueno, ¿qué capacidades tengo yo? ¿Qué capacidades no tengo yo? Entonces uno empieza a complementarse con algunos socios de canal. Entonces, en esa parte yo diría, lo más importante para tener ventas colaborativas con un distribuidor es ayudarlo a desarrollar su fuerza de ventas, que sea un efecto multiplicador. Y creo que eso da la transparencia, digamos, de cuál es la intención, la transparencia de decir, yo quiero que te hagas exitoso, pero también lo que hay que hacer es invertir justamente en generar ese recurso educativo, de desarrollo, y muchas veces algunos procesos que tienen que ver con la parte de desarrollo de mercado, desde lo que es mercadeo, para dar soporte a que el distribuidor pueda ser exitoso. Creo que, digamos, parte un poquito por ahí la parte de venta colaborativa con el distribuidor. Ahora, con respecto a la otra pregunta, bueno, es bastante complejo y no sé si termino de entenderla. A lo mejor si me la repetís o me la refraseás, tal vez me la aclarás un poquito para que no conteste algo que no sea lo que me están preguntando. A ver, él dice, si consideramos al cliente de mi cliente como el target, ¿quién toma ese papel? ¿El doctor usuario que es cliente del hospital o el paciente que es cliente del doctor? Ujú. Ok, bueno, a ver, si yo entiendo bien y después ahí me decís, por eso te puedo dar una respuesta que pueda ser parcial. Pero
Uno no deja de tener la mente centrada en el cliente. Al final del día, el entendimiento o tener ese doble clic para entender quién es el cliente, mi cliente, es un ejercicio de empatía para construir la propuesta de valor para mi cliente. ¿Sí? Al final no es que yo me salteo al cliente y el objetivo final para mi propuesta de valor es el cliente de mi cliente. Ese va a ser el objetivo de mi cliente. Mi misión en esto, entender el cliente de mi cliente, entender que el hospital necesita desarrollar y conseguir tener más doctores de cierta especialidad, supongamos que están tratando de desarrollar una especialidad nueva que no tiene el hospital. En esto, lo que tenemos que buscar es que el hospital desarrolle esas capacidades. Y si yo conozco cómo hacerlo, conozco cómo entrenar médicos, conozco cuál es la tecnología que pueda ser más atractiva, conozco cómo puede hacer una estrategia de comunicaciones adecuada para posicionarse, digamos, eso es lo que puedo hacer por mi cliente. Al final, entendiendo y conociendo a los médicos cómo operan, ¿sí? O sea, cómo operan en el sentido de cómo toman sus decisiones para hacer exitoso a mi cliente, pero yo no voy a perder de vista el enfoque en mi cliente. Eso sería, digamos, para mí la respuesta, si es que entendí bien la pregunta hacia dónde iba, ¿no? Muy bien, gracias Agustín. De hecho, fíjate, acá en el instituto les enseñamos a nuestros alumnos a hacer el Model Business Canvas, ¿sabes? Ajá, claro, sí, sí. Es una herramienta Strategizer. que no es nueva, ajá, pero que Ujú, ayuda. Los hacemos así que pongan claro, post-its y que quitan, pongan el súper. segmento de mercado de mi cliente para que entiendan hacia dónde está dirigido, cuál es el posicionamiento, cuál es la oferta de valor, sabes cuáles son los canales de comunicación. Los hacemos de tal manera, lo hacemos este ejercicio para que logren esa empatía, ese nivel de empatía del que tú hablas, que me encanta, para conocer el modelo de negocio de mi cliente y luego entonces poder aportarle valor real, ¿no? Un valor No, sí, más analizado, más profundo, más profesional, que el cliente se sienta con un consultor, no con con un vendedor. ¿Cómo ves esto, bien. Agustín? Sí, mira, a mí me parece eso es fantástico lo que mencionabas y utilizar el Canvas. Te ayuda a ver holísticamente, digamos, la relación, el desarrollo del modelo de negocios y también podés hacerlo tratando de dibujar, inclusive con tu cliente, sentarte a ver, la verdad no lo he hecho, pero pensando en lo que vos me mencionás, creo que por ahí sería un buen ejercicio de sentarse con el cliente, con un Business Model Canvas. Creo que debe ser el de Strategizer, ese que se utiliza normalmente, el más difundido. Sentarse con el cliente a entender cuando él tiene, inclusive no tienen claro cómo es su modelo de negocio, es decir, bueno, te ayudo, sentémonos porque quiero entenderlo, a ver cómo te ayudo, y sentarse con un canvas con el cliente, uno puede dibujar, aclararlo para el cliente y aclararlo para uno para poder reconstruir una propuesta de valor. Creo que eso es muy bueno, pero el otro punto que quería mencionar es, muchas veces nos sentimos solos como vendedores y decimos, soy yo y tengo que llevarme en las espaldas toda una empresa atrás a cuestas. Tengo que cargar una empresa, tengo que pagarle las cuentas a fin de mes a toda la empresa. Generalmente uno como vendedor se siente así, solito allá en el campo de batalla y tengo un montón de gente generando burocracia, papeleo y ahí cuestionándome a fin de mes diciendo, y vas a llegar y no vas a... Bueno, en fin, yo lo que creo que acá es importante, cuando uno entiende cómo funciona el cliente, o sea, mi cliente, obviamente con sus objetivos, con sus metas, con sus clientes y con sus dolores y oportunidades, uno se da cuenta que también muchos de esos dolores y oportunidades tienen que ver con cuestiones que a veces son operacionales, a veces son administrativas, a veces son de recursos humanos, a veces son financieras o de calidad, de regulatorio. Y yo tengo atrás un montón de gente que sabe de eso. Entonces, el hecho de poder mirar para atrás y decir, ayúdenme, vengan, y trabajar la recursividad y decir, yo no estoy solo, yo me traigo a la gente de finanzas, me traigo a la gente de calidad, me traigo a la gente de operaciones y vemos de tener una conversación mucho más productiva que incorpore otros ingredientes a la conversación y ahí van a salir seguramente soluciones que hoy no se imaginan, porque si no siempre hablamos de una cosa, un producto, un precio y un plazo. Y esa conversación es un vicio al que nos llevan muchas veces los compradores de los hospitales. Es de donde hay que salir.
Buenísimo, muy bien. Efectivamente, acá le decimos que no. El vendedor consultivo no juega al llanero solitario, juega en Así es. equipo, ¿no? Se acompaña. Exactamente. En LinkedIn encuentran a Agustín, así como tal, Agustín Sabulanes, ¿ok? Con Z, Así director es. de país at Boston Scientific de México. ¿Algún correo electrónico que nos quieras compartir para las personas que te quieran localizar, Agustín? Sí, con gusto. Es A Sabulanes, como mi apellido, Z-A, B grande U, L-A-N-E-S, a Sabulanes, arroba gmail.com. Perfecto. Asabulanes@gmail.com. Pues muy agradecidos, Agustín, de haberte tenido. Disfrutamos de esta conversación. Esperamos que no sea la última, que el próximo año también nos acompañes en otra de nuestra charla. Será un placer tenerte acá. Muchas gracias, Agustín. Y yo siempre me despido con la pingüi señal. Agustín, son dos palmaditas y Ah, luego las pistolas, dos porque palmaditas y pistolas. Bueno, perfecto. que ser líder vendedor es nuestro estilo de vida. ¿Sale? Dale, Gus, muchísimas gracias. Che, un placer, también la pasé muy bien. Bueno, gracias también por las preguntas a toda tu audiencia. Ojalá les haya servido, aunque sea una cosita de la que hayamos conversado. Y bueno, con gusto, cuando tú dispongas, acá estamos a la orden. Te mando un abrazo. Y bueno, Gracias. un fin de semana Abrazo de próspero. regreso. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta pronto. Chao, hasta pronto.